Para que dejemos todo claro, yo le hice una pregunta a usted anteriormente, que en qué año había nacido la iglesia adventista. Y usted me dijo que en el año 70. Pero yo sé que usted sabe la fecha y me gustaría escucharla de usted mismo. ¿En qué año fue que fue fundada la iglesia adventista? La iglesia adventista comenzó al cumplimiento de las 2300 tarde y mañana, que fue en 1844. 1844. Ya, ahí se cumplió las 2300 tarde y mañana, que son 2300 años. Las 70 semanas que comenzó, Sí, espéreme, ya se volvió a desviar. Ya se no, volvió a usted me desviar. está preguntando, yo le estoy contestando. Bíblicamente le estoy Sí, contestando. pero yo quiero saber, mire, Disculpa, la a pregunta 2300 nuevamente. tarde y mañana, el ángel Gabriel le dijo que comenzaría cuando se daría el decreto de restaurar Jerusalén. A los 490 años se cumplieron las 70 semanas, a la mitad de la última semana, cuando murió Cristo, y otro de los sucesos grandes bíblicos que está 3 años y medio después de Cristo fue cuando mataron a Esteban, al primer mártir ¿Sí me permite? cristiano. ¿Me permite? Ya, Mire, perdona. Entonces ahí continúa, en 1844 se cumplen los 2300 años, en 1844 se cumple, y ahí nace la iglesia adventista. estaba escrito que iban a hacer la iglesia adventista en esas fechas. Sí, Sí estaba escrito. comienza el último tiempo, la iglesia de la Pero Odisea. ¿quién hizo la La iglesia de la revelación? Odisea, ¿Quién las fue el siete que... iglesias, las 7 iglesias. La iglesia, en el año 300 estuvo la etapa de la iglesia de, de Roma, de Constantino. ¿Cuál es la iglesia de Constantino? La etapa del cristianismo cuando se sentó, los cristianos se sentaron en el trono de Satanás. Los obispos del año 300 se sentaron, ocuparon el último pontífice romano pagano, Constantino, y ahí comenzó el primer pontífice cristiano. Usted está hablando de la iglesia católica, Ya, ¿verdad? estaba la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgaso en el año 300. La última iglesia, la iglesia de la Odisea, comienza en el año 1844 a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Ahí comenzó la iglesia, arrepentíos, Cristo viene, guarda su mandamiento, ha caído Babilonia, el mensaje de los 3 ángeles. Y ahí comienza la iglesia de la Odisea con el nombre adventista. Y se funda y se organiza por cuestiones del sistema. ¿En qué año? 1844. Ah, 1844. Y se organiza y se legaliza como una organización religiosa en el año 1863, con un nombre adventista, como los cristianos de todas las épocas que han esperado la venida de Cristo. Ujú. De ahí deriva advenimiento, adventista. Entonces, quiere decir que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino y fundó su iglesia en los apóstoles como bases, después de los apóstoles, entonces la iglesia ya no existía, tuvo que Siempre esperar. existió. Entonces, ¿por Siempre qué? existió, siempre existió. Ok. No, pero mi pregunta es esta. Apocalipsis 12. Permítame. Ajá. Mi pregunta es esta. Entonces quiere decir que la iglesia adventista, ¿por qué nace en 1800 si realmente ya existía? Cumpliéndose la profecía. Oh, pues sí, pero entonces, ¿dónde estaba la iglesia de Cristo? Porque si ustedes creen que es iglesia de Cristo, ¿dónde estaba? La iglesia de Cristo estaba en el año 70. Los discípulos de Pedro. Jesús le dijo a Pedro, orar para que vuestra vida no sea en Sí, no, mi pregunta es otra, hermano. Okay. Mi pregunta es otra vez. Usted me está diciendo dónde estaba. ¿qué Yo pasó? le estoy explicando. Sí, pero ¿qué pasó? Entonces, Mira, ¿por qué después nacen los adventistas en 1800? Ok, me permite para explicarte bíblicamente. En el año 70 estaban los judíos cristianos y los judíos judaizantes. Ya comenzamos otra vez con el problema. Mire, el asunto es este. ¿Qué pasó con la iglesia de Jesucristo? Esos Apocalipsis 12. Permítame, esos 1800 años atrás, ¿por qué la iglesia aparece hasta 1800 después de Cristo? Ok, porque la iglesia fue llevada al desierto por 1260 años. Los 1260 años comienzan cuando Constantino impuso la ley dominical para que adoraran al sol en domingo los cristianos. Y ahí los sabatistas, los sabatistas ¿No se ha adorado al sol?
Constantino Ah, era un ok. pagano que adoraba al sol, y él Ok, sí, puso sí, sí. en el año, el 7 de marzo del 321 después de Cristo, Constantino puso la primera ley dominical para la paz del imperio, como ahora también Sí, ok, pero mire, hermano, volviendo, perdona. caemos otra vez en la misma. Le hago una pregunta y usted me lo redondea Tú me estás demasiado. preguntando dónde estaba la iglesia, yo te estoy Sí. contestando. No, pues sí, Entonces, en pero el año, perdona, en el 312, antes del 312, por 10 años, se puso la iglesia de Esmirna. le voy a hacer ¿Recuerdas? una Mira, pregunta, le voy a hacer otra pregunta y la contéstemela iglesia, sin historia bíblica, porque la quiero saber así de sus propios conocimientos. Dígame usted si la iglesia de Cristo deja su iglesia en el año 33, fundada en los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles desde entonces hasta 1800 que aparece la iglesia adventista? ¿Dónde quedó la iglesia de Cristo? ¿Por qué nace en 1800 con ustedes los adventistas? ¿Por qué nace hasta esa fecha? ¿Dónde quedó la iglesia que Cristo fundó en los apóstoles? ahora no entiendo cuando tú me dices que te conteste Sí. sin la Biblia. No tengo contestación Bueno, lo sin que la pasa Biblia. es que si va a Lo ser que yo tendría que, bíblicamente, va a ser lo la que yo iglesia católica. Mire, porque bíblicamente, yo le hice la pregunta así, porque antes, bíblicamente la iglesia católica ha existido hasta 1800, hasta el día de hoy, 2021, pero ¿por qué aparece para ustedes el cristianismo hasta 1800? Por eso le hice la pregunta personal así, no bíblica, para que me diga, ¿dónde quedó la iglesia de Cristo durante todos esos del año 33 hasta 1800? entonces, ¿Dónde quedó? me permite darte una explicación lo más cercano a la Biblia. No, pregúnteme porque yo quiero saber dónde estaban los apóstoles hasta Por esta eso fecha. yo te estoy. Los apóstoles, Pablo Pablo fue llamado por No, Cristo, fue ungido por Cristo. espérese. Pablo, Entonces quiere decir Pablo que quedó de pastor de los gentiles, espéreme, no me está respondiendo, es que predicando la pregunta es, ¿dónde quedó hasta el año 800? reuniendo 1800. reuniendo a los cristianos. Pablo quedó con los gentiles y Pedro quedó dentro de Jerusalén, del judaísmo, quedó Pedro predicando Permítame, el hermano, mensaje de ya Cristo. tengo que entrar a trabajar y otra vez nos quedamos, No, sí, estamos conociendo. sí, pero lo que pasa es que la pregunta que yo le hago no me la responde como tiene que ser, sino que usted me la responde con la historia, pero usted se va a la historia bíblica, Ya. vamos a continuar desde nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. La iglesia católica siempre ha existido, pero usted que dice que la iglesia de Cristo, permítame, que la iglesia de Cristo, usted dice que la iglesia de Cristo es la iglesia adventista, porque es a la que usted pertenece, pero nació en 1800. Entonces yo le hacía la pregunta, ¿dónde quedó la iglesia de Cristo en el año 33? Y el asunto es que usted me viene dando vueltas al final, cuando termine de hablar bíblicamente, va a llegar hasta el 2021. Mira, Permítame, va a llegar al 2021. La iglesia de Cristo no son todos los descendientes de Abraham. Son la iglesia de Cristo. Hermanito, que Dios lo bendiga, la iglesia de platicamos Cristo después. Son los que guardaron el precepto del pacto con Moisés y Abraham, que Dios hizo. Jesús hizo. En el Antiguo Abraham Testamento. hizo un pacto. Sí. ¿Cuáles fueron los pactos? La circuncisión. Hermano, que Dios lo bendiga. Cuídense mucho, porque si no aquí nos quedamos y no nos vamos a entender. Pero de todas maneras, aquí hay algo bien importante, que sé que es bonito y luego